es la presentación de tejidos vegetales. Y bueno, comencemos que hay diferentes tipos de tejido. La primera clasificación es de inferenciados y diferenciados. Los inferenciados son los tejidos meristemáticos o meristemos, y los diferenciados se dividen en protección, fundamentales, vasculares, secretores y de soporte. Estos a su vez se dividen, por ejemplo, el de protección se divide en dermis y epidermis, los fundamentales se dividen en parénquima, colénquima y esclerénquima, los vasculares en xilema y floema. Empezamos primero con los tejidos meristemáticos. Los tejidos meristemáticos se caracterizan porque tienen una división por medio de mitosis. Estas poseen de las células de un embrión y conservan su capacidad de división y diferenciación durante toda la vida de la planta. Estas permiten que crezca de manera continua y a partir de esto se originan otros tejidos de las plantas. Las células vasculares son pequeñas y por lo general se encuentran en los espacios intercelulares al dividirse, ya que originan dos tipos de células que no se diferencian y siguen formando parte de meristemos, y otras sufren diferenciación y dan lugar a otros distintos tipos de células que constituyen los tejidos adultos de las plantas. También tienen núcleo grande y se dividen en dos, en meristemo primario y meristemo secundario. Además de que su función es de crecimiento, ya sea longitudinal o en grosor. Los meristemos primarios son los encargados de tener crecimiento longitudinal, es decir, que van hacia arriba. Las células son embrionarias, son los encargados de producir el xilema y el floema. Su división es por medio de tabicación anticlinar y se dividen en dos tipos, en los meristemos apicales caulinares y en los meristemos apicales radiales. Los meristemos apicales caulinares se sitúan en el ápice del tallo y en la raíz principal de esta misma planta. De estas derivan las yemas axilares, de las cuales surgen las ramas que llevarán a sus extremos el crecimiento de meristemos apicales similares a la original. En los apicales de las raíces derivan de la endodermis, de la raíz y de los tallos. Los tallos están protegidos por primordios foliares y los meristemos apicales radicales están protegidos por una cofia o calipsus. Estas células troncales forman una capa unicelular alrededor del centro quiescente a partir de cada meristemo apical y se forma la protodermis, que originalmente fue epidermis o procambium, y da lugar a los tejidos conductores como son el xilema y el floema primario. Y también hay como meristemos fundamentales que darán lugar al resto de los tejidos de la planta. Los meristemos secundarios son conocidos como felógeno, que es el tejido suberoso, o cambium, que son los tejidos conductores primarios. Este tipo de tejidos se forman dentro de la planta en una forma cilíndrica y proliferan en sentido lateral. Esta se encarga del crecimiento lateral en grosor que origina el cambio, no el felógeno, como ya lo mencioné. En estas plantas, los conductos vasculares en la parte interna se encuentran el xilema secundario y más afuera se encuentra el floema secundario. El felógeno se origina en la parte interna del cambium y de la parte externa del cambium se encuentra la peridermis parénquima cortical. Luego seguimos con la segunda división, que son los tejidos inferenciados. Estos tipos de tejidos se forman a partir de la división y diferenciación de las células de los tejidos embrionarios y pues se clasifican dependiendo a la función de cada uno de estos tejidos. Y como vemos, hay diferentes tipos de tejidos diferenciados
que son los tejidos de protección, los tejidos de sostén, los tejidos de conducción, los tejidos fundamentales o parénquimas y los tejidos secretores. A continuación vemos los tejidos de protección. En estos podemos observar y encontrar a la epidermis y a la peridermis. En la epidermis es caracterizada por tener células vivas, además de que se encuentra principalmente en los tallos y en las hojas verdes de las plantas, ya que estas cuentan con clorofila, además de que tienen una estructura llamada estomas. Estos tienen la función de transpirar y realizar un intercambio gaseoso estos estomas cuentan con diferentes partes que, como podemos observar ahí en la imagen, se pueden ver. Tienen una célula epidérmica, cuentan con un par de células oclusivas. Estas se abren y se cierran, y dentro de estas células oclusivas hay un orificio llamado ostiolo. Después, en el segundo tipo, que es la peridermis, se encuentran en los tallos leñosos, y esta cuenta con células muertas, es decir, que en su pared, en vez de estar compuesta por celulosa, está compuesta por suberina. Y en este caso, los estomas son reemplazados por unas estructuras llamadas lenticelas, que son como poros que tienen cada una de las plantas. De hecho, pueden tener no solamente una, sino tienen varias. El segundo tipo de tejidos inferenciados es el tejido del sostén. Esta se divide en colénquima y esclerénquima. El colénquima se encuentra en las partes jóvenes de las plantas leñosas y en las partes herbáceas. Estas están formadas por células vivas, prismáticas o alargadas. Contienen cloroplastos y sus paredes celulares están engrosadas con celulosa. Además de que en la superficie tienen tres tipos de colénquima: la angular, la anular y la lagunar. El otro tipo de tejido de sostén es el esclerénquima. Este se localiza en los órganos adultos que ya no crecen. Sus células están muertas y por ende sus paredes celulares están compuestas de lignina, lo que las hace más resistentes. Y hay dos tipos: las esclereídas, que tienen formas diversas, y las fibras, que tienen formas alargadas. El tercer tipo de tejido diferenciado son los tejidos fundamentales, o también llamados tejidos parenquimáticos. Estos tejidos son abundantes en las plantas, que se encuentran entre los demás tejidos llenando espacios y tienen diferentes funciones, ya que están formadas por células vivas que tienen una gran variedad de formas y suelen alojarse en espacios intercelulares. Tienen paredes delgadas con celulosa y tienen diferentes tipos de parénquima. Por ejemplo, el primero es el parénquima clorofiliano, que ésta realiza la fotosíntesis y tiene por ende cloroplastos, y se encuentra en los tallos verdes y en el interior de las hojas. El segundo tejido es el parénquima de reserva. Este se divide en tres tipos, que es el parénquima acuífero, que es donde se desarrollan los tallos y las hojas de las plantas, almacena agua como los cactus. También está la parénquima acuífera, que en sus células se forman tabiques y delimitan grandes espacios intercelulares donde se encuentra el aire y favorece el intercambio de los gases. Y también está el parénquima almilífero, que es el que almacena sustancias como el almidón, que se encuentran en los tubérculos y en las semillas. El parénquima vascular se encuentra junto con los otros tejidos conductores. Ahí podemos observar cada una de las estructuras. También el cuarto tejido son los tejidos conductores. Estos tejidos están formados por células que se exponen en hileras, como las tuberías que se forman en el sistema vascular, que transportan la savia, ya sea savia bruta o savia elaborada, y están compuestos por el xilema y el floema. El xilema es llamado también tejido leñoso, ya que transporta la savia bruta. Está compuesta por aguas y sales minerales.
Esta va de la raíz hacia las hojas y es que va hacia donde se realiza la fotosíntesis. Hay dos tipos de xilema, que es el primario y el secundario. El primario se forma en el tejido meristemático apical y el segundo se forma a partir del cambio que tienen los dos tipos de células, las vasculares que hacen el transporte y los vasculares que tienen otras funciones. El floema es el que se encarga de transportar la savia elaborada. Está compuesta por una solución acuosa de sustancias orgánicas y se obtienen a partir de la fotosíntesis. Estas van de las hojas y los tallos verdes a las demás partes de la planta. Así como en el caso del xilema, también existe un floema primario que se forma a partir del meristemo apical y un floema secundario, que es el que está formado a partir del decrecimiento secundario del cambium y se encarga del transporte de elementos no vasculares, sino que tienen y también otras que tienen otras funciones. Y el quinto y último tejido sería el tejido de secreción. Este tejido elabora diferentes sustancias, tanto de desecho como de secreción, y pueden ser externos o internos. En los externos se encuentran los nectarios, los pelos urticantes y los hidatodos. En los internos están los tubos lactilíferos y los canales resiníferos. Los nectarios expulsan néctar que atrae a los insectos polinizadores, así como los hidatodos que secretan agua por medio de un proceso llamado butación, y los pelos urticantes o glandulares, que estos también son tejidos externos y secretan sustancias irritantes que provocan inflamaciones al contacto con la piel de los animales y secretan aceites esenciales. Los segundos son los internos, que son los tubos lactilíferos o los canales resiníferos. Estos se encuentran dentro de la planta y se acumulan en el interior de la célula o en los espacios intercelulares. Se encuentran en los tubos lactilíferos, se acumulan un líquido blanquecino llamado látex, el cual es muy utilizado por el humano, y también se encuentran los canales resiníferos, en donde se acumula una resina, la cual ayuda a defender a la planta contra insectos, hongos, y se encuentra principalmente en las coníferas. Esto sería el tema de tejidos vegetales de mi parte y muchas gracias por ver el video.